Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a un espectacular de historias de Me asustas, pero me gustas. El podcast en donde estamos muy emocionados porque es un buen que no contábamos historias. Sí, estos son de mis episodios favoritos, la verdad. Sí, siento que dividen un poco a la población, para serles sincero. Díganos si a ustedes les divide esto. Ajá. Pero nada, también es tradición de Me asustas pero me gustas. En realidad nosotros queremos ser relatos de la noche, entonces El podcast que aspira a ser. Bienvenidos a Me asustas pero me gustas, el podcast que aspira a ser relatos de la noche. Yo soy Ramón y conmigo está Mariana. Hola. Tenemos muchos anuncios que darles hoy. Así es, en esta vida. En esta vida. Del Señor que cambia día con día. A ver, lo primero es, pues sí, este es un espectacular de historias macabras para celebrar el aniversario de nuestro podcast, porque cumplimos un año como podcast. ¡Yay! No lo puedo creer. No, de verdad siento que fue como ayer que decidimos que como parte de la estrategia de mantener nuestra relación a través de la pandemia y la distancia, íbamos a hacer un podcast, porque eso es lo que todas las parejas millennials que se respeten deciden hacer para llevar su relación al siguiente nivel. Sí, en esa época en donde todo el mundo, literal todo el mundo decidió hacer un podcast, después de que Marta de Baile los inventara. Ajá, nosotros no fuimos la excepción. Me acuerdo además que en ese momento yo estaba buscando comprar un mejor micrófono del que tengo ahorita. Y, o sea, literal, en Amazon no había micrófonos. Todo mundo estaba comprando micrófonos. De que estaban en súper... Sí. Todo. O sea, sí, eran aquellos lejanos días de la pandemia... Cuando todavía no sabíamos bien todavía no sabemos bien qué va a pasar en la vida, pero... No, la verdad es que yo ya como que normalicé el no saber. No sé si es más sano o menos, pero pues quién sabe. Pero sí, entonces, como es parte de nuestra tradición, como desde el primer episodio contamos una historia de horror y teníamos un rato sin contarlas, pues ahora nos toca. También, como el domingo 18 es nuestro aniversario en forma, es el aniversario de Me asustas pero me gustas, de la primera vez que dijimos al mundo, ya está aquí su episodio. ¡Yay! Ese día y durante la semana que le sigue, estén esperando algunos contenidos chistosones en Instagram. En nuestras redes, sí. Uno que otro en Twitter, tal vez en Facebook. Ustedes síganos a ver qué sale. Va a estar padre. No va a ser nada especial, pero sí manténganse pendientes porque vamos a estar celebrando. Y porque el siguiente miércoles, 21 de julio, vamos a hacer un en vivo desde nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Me asustas pero me gustas. De todas maneras les dejo, si están escuchando el podcast en audio como debe de ser, no es cierto. Si están escuchando el podcast en audio, lo dejo en la cajita de la descripción, de todos modos, en la liga a nuestro canal. Vamos a estar haciendo un en vivo en donde, si ustedes nos quieren hacer preguntas, nos las pueden mandar desde una vez a nuestras redes. Recuerden, @measustaspod. O también pues ahí pueden chatear con nosotros ese día. Vamos a hacer un en vivo que también se va a subir a modo de audio el jueves en nuestro horario normal, para que todo el mundo lo escuche. Y después de eso, chan. No va a haber una pausa emocionante, pero por razones logísticas.
Sí, sí, exactamente. Es una pauta emocionante, una pausa emocionante por razones logísticas. Va a terminar nuestra segunda temporada. Ujú. Pero van a venir cosas muy padres. Para empezar, pues Mariana y yo pronto, ya mero, nos vamos a poder ver las caritas otra vez. Sí, esa Por es la fin. pausa logística real. Ahorita mi vida está vuelta de cabeza porque estoy empacando todo porque me regreso a México y voy a estar allá un buen rato. Entonces, bueno, este podcast va a dejar de funcionar como de larga distancia y en lo que nos acomodamos a grabar face to face, sobre todo en lo que yo me acomodo a, pues ustedes saben, o sea, mudarse después de 3 años de haber vivido en Canadá, es muy difícil empacar todo en mi vida, ¿no? Entonces Ujú. ahorita estoy vuelta loca porque en un mes ya voy a estar de regreso en México. Y bueno, ¿no? Entonces ando con eso y por eso tomamos la decisión ejecutiva de terminar esta segunda temporada aquí, pero solamente va a ser como calentar motores porque no crean que los vamos a abandonar en la Spooky Season, que es Octubre. octubre. Entonces, no se asusten tanto nuestros queridos asustados. Exactamente. Y mientras tanto, manténganse pendiente de este feed porque justamente voy a tratar de subirles un poquito de contenido, algunas cosas que tal vez les interese ver, algunas pláticas que no necesariamente sean con Mariano o conmigo. Vamos a ver también qué se sube, pero manténganse pendiente porque también es posible que haya noticias desde su podcast de Me Asustas pero Me Gustas. También pues Mariana y yo nos sirve mucho ese tiempo, no solo por todo lo personal, estamos trabajando en otras cosillas que queremos que salgan, que den fruto, entonces Cada- manténganse súper Pausa, cada vez pendientes. que dices que estamos trabajando en proyectos, me imagino unos TikToks que no sé si han visto, que dice, cada vez que el vato que dice, se vienen cosas grandes, y sale rapeando así como una cosa horrible. Siento que así tenemos a nuestros asustados cada vez que decimos, estamos trabajando en un proyecto y... Pero no, les Ay, prometemos que sí le estamos echando muchas ganitas. sí, le estamos echando muchas ganas, pero nuevamente la distancia para algunas cosas es una complicación. Muy difícil. Entonces, pues sí, vamos a aprovechar ese tiempo juntos no solo para eh, disfrutar que por fin nos estamos viendo las caritas, sino para también trabajar un poco, incluso pues refrescar un poco este propio podcast que siempre nos gusta hacer, siempre va cambiando. Si ustedes escuchan nuestro primer episodio ahorita que estamos en onda de aniversario de rememoranza, Ujú, pues es muy diferente claro. nuestro primer episodio a lo que es ahorita Me Asustas pero Me Gustas. Espero que les guste mucho, porque también se vale que me escriban de preferencia por mensaje privado a mí o a las redes del O podcast, al mail. eh, y que nos digan pues qué sienten, qué piensan, qué les falta, qué gustarían que pasara. Todo se recibe mientras esté eh, hecho constructivamente. Insisto, prefiero que lo hagan justo. De hecho, si quieren por mail es measustaspod@gmail.com. Si lo hacen públicamente, probablemente los voy a ignorar. Perdónenme. Ramón está medio salty el día de hoy, pero todo esto para decirles que, de hecho, para nuestro No. en vivo que vamos a hacer el miércoles, si tienen como preguntas que les gustaría que contestemos, si tienen como, no sé, nos quieren como compartir cositas, pues es la plataforma ideal para que echemos la plática, ¿no? Entonces nos las pueden ir haciendo llegar desde ya, si quieren que abramos con eso el en vivo, como contestar cualquier comentario que ustedes tengan y bueno, echar relajo. La verdad es que en la historia de este podcast hemos hecho solamente otro en vivo, que fue por Instagram. Y estuvo muy Ujú, divertido, pero después, como siempre les decimos, igual es la distancia, ¿no? O sea, las diferencias de horario, el horario godín de Ramón, mi horario sin estructura, mi vida sin estructura básicamente, pues de repente como ujú. que son
son problemas. Pero bueno, todo esto para decirles que ha sido un gran año, la verdad. Ha sido un gran año. Sí, me encantan nuestros asustados. Me gusta mucho escuchar sus críticas, escuchar sus comentarios. Me encanta que les gusten las cumbias de los Mex-Files. No sé, la verdad es que me llena mucho cada vez que me cuentan que escuchan el podcast para limpiar o no sé, en general es una manera padre de tener conexión con ustedes y por eso queremos echarle más ganas y que ahora que estemos juntos se puedan hacer todavía más contenidos más padres y que en serio vean lo que va a ser la vida en pareja de un persona medio normal con una Spooky Queen. Un persona medio normal. Ese soy yo, amigos. Ahorita te iba a decir que el villano verdadero, después de las mineras y el gobierno canadiense y muchas otras cosas de la niña Castor, es otro personaje maravilloso que ha nacido este podcast, por cierto. Es las restricciones de tiempo, el scheduling. Ay, ya sé, que le dirían. ya sé. Pero también ahorita que dijiste lo de la cumbia de los Mex-Files, justo esta semana nos estuvieron llegando muchos comentarios de que la cumbia de los Mex-Files cambia tu vida. Gracias, Fer, de quien vamos a hablar en un momento más, por cierto. Igual Beth nos dijo, varias personas nos dijeron de lo buena que es la cumbia de los Mex-Files de Alex Mendoza. Como ustedes saben, siempre les dejamos el enlace a ese creador porque tiene otra música muy, muy buena, pura tecnocumbia de cultura popular. Yes. No es cierto, no es pura tecnocumbia, pero tiene cosas muy cool, entonces vayan a echarle un ojo. De una vez, vayan a echarle un ojo a los proyectos de Alejandra Gámez, @The Mountain with Teeth o The Mountain with, depende de las restricciones de texto de las redes sociales. La mente maestra detrás del logo de Me Asustas pero Me Gustas, una de mis cosas favoritas de este podcast. Así es, una de mis cosas favoritas todavía de este podcast, que además pues tiene un nuevo libro de Editorial Océano que se llama Historias del Mar. Algunas historias que ya quienes la sigan de mucho tiempo igual iban a reconocer, otras completamente nuevas, todas muy, muy, muy hermosas. Entonces, y también un abrazo a Ale, que la queremos mucho. Un abrazo a todos ustedes, porque a todos ustedes, si nos están escuchando en este momento, los queremos y los consideramos verdaderos amigos. Sí, de acuerdo. Y sí, un saludo a todos los que ya hemos saludado, a los que no. Por cierto, Paulina, feliz cumpleaños atrasado. ¡Feliz cumpleaños, Pau! Que la semana pasada íbamos a sacar, no sacamos podcast y Paulina nos había dicho, yay, podcast en mi cumpleaños, y yo, no. Oh, no, Pau. No, te lo recompensaremos. Vamos a hacer que Ramón te cante feliz cumpleaños al ritmo de la cumbia de los Mex-Files o algo así, ya verás. Ok, eso es sobreestimar mis habilidades musicales, pero tú dinos, Pau, y se puede intentar durante el live. Y nada, entonces, con eso, si quieres, pasemos a nuestra sección de historias macabras. Me parece maravilloso. Y la primera que vamos a relatar viene de Jennifer, que está como @jfer990 en Instagram. Ella nos escribe desde Chile. Ay, un abrazo hasta esa hermosa tierra, querida Jennifer. Un abrazo a la hermosa tierra de Chile. Vamos a contar 2 historias suyas. Una la va a contar Mariana. La que va a contar Mariana van a ver por qué la cuenta Mariana, cosa que nos encanta. Y yo voy a empezar con la historia del hombre de la gabardina negra. Nos dice: hola asustados, los escucho desde el primer capítulo y les tengo mucho cariño a ambos, por lo que quiero compartirles la vez en la que vi al hombre de la gabardina negra. Cuando tenía 6 años, pasaba de vuelta de la escuela a ver a mi bisabuela materna, la abuela Meche. Ella era muy viejita
y estaba postrada, así que vivía en casa de mi abuela, en una habitación apartada de la casa principal por un patio. Su habitación tenía 2 puertas, la de acceso a la habitación y otra justo enfrente que daba a un pasillo bastante absurdo, ya que no llevaba a ninguna parte, similar a una calle sin salida. Una tarde, mientras ella estaba recostada conversándome mientras yo pelaba huevos cocidos, noté un movimiento al costado derecho, donde estaba el pasillo, y me giré para ver qué había sido. Entonces vi pasar por el camino un hombre alto y robusto, vestido de gabardina y sombrero negros. Más bien todo él era negro. Creo que lo correcto es decir que era la sombra de alguien, porque tenía la forma de un rostro pero no facciones. Yo me asusté, creí que era un ladrón y le dije a mi abuela que iba a buscar ayuda. Debo decir que mis papás siempre me enseñaron que debía defenderme, así que como no encontré a nadie para decirle del hombre que se había metido en la pieza de mi abuela, tomé un martillo que no estaba en el patio y volví a la habitación. Entré al pasillo mientras mi abuela me decía, no mijita, no vaya para allá. Pero yo me asomé y como no vi a nadie, lo recorrí de principio a fin, pero no encontré nada. Ni tampoco entendí cómo pudo entrar o salir. Cuando volví donde mi abuela, le pregunté si había pasado por ahí el hombre y quién era. Ella me dijo que no me preocupara y que mejor fuera donde mi mamá. Cuando le conté a mi mamá, ella me dijo que de pequeña, cuando tenía como 13 años, en esa misma casa también ella había visto al hombre que yo describí, cuando una noche al salir del patio abrió la puerta y él estaba parado ahí, con un cigarro en la boca. Pero su mamá a ella no le creyó. Yo ya no volví a esa pieza, y de hecho toda la casa de mi abuela hasta ahora que soy adulta me da miedo. Al día de hoy solo vive un tío ahí, ya que mis abuelos murieron, y cuando le he preguntado si no le da miedo dice que no, que ya está acostumbrado a los ruidos de la casa. Wow. Mi parte favorita de esta historia es el hecho de que Jennifer agarrara un martillo. O sea, eso es valor y no otra cosa. La actitud más de Final Girl que he visto en vida real. Exacto. O sea, quítate Laurie Strode de Halloween, quítate Nancy de Pesadilla en la calle del infierno, porque ahí viene Jennifer con su martillo a destruir a quien sea que se ponga en su camino, no importa si eres un ente sobrenatural o un asesino psicópata. Querida Jennifer, quiero ser como tú cuando crezca. Aplausos. Sí. Aplausos. Y qué impresión, ¿no? O sea, por lo cómo está contada la historia, parece ser que su abuela pues estaba ya muy familiarizada con esta entidad, ¿no? Para el hecho de que le haya dicho, no, tú tranquila y vete. Entonces es como que se acostumbró a convivir con esta sombra misteriosa, ¿no? Uh-huh. No, y por lo que veo, todas las personas de esa casa, más como esta clase de fantasmas que te pueden causar mucho estrés emocional, pero que no necesariamente te van a hacer algo grave. A mí me recordó mucho a algunas historias que me ha contado una amiga, que también en algún momento espero contar vía podcast. Uh-huh. Pero justo estas historias de departamentos que ya tienen fantasmas tan viejos que ya son casi parte del inmobiliario. Está muy cañón, ¿no? O sea, está muy cañón cómo puedes llegar a acostumbrarte incluso a un fantasma en tu casa. Definitivamente, sí. A todo se acostumbra uno, mientras no sea una entidad así maligna que te esté haciendo cosas horribles. Como me decía mi abuelita, a todo se acostumbra uno, excepto a no comer. Totalmente de acuerdo. Sabias palabras, sobre todo aplicando para ti, Ramón Fernández. Bueno. Yo a veces, y creo que ya les había contado en el podcast, pero a veces molesto a Ramón porque cuando salimos a comer le digo que ojalá me mirara a mí como vea su comida. O sea, si me viera con ese amor, no hombre, amigos, ya. Expuesto quedaste. Expuesto. Es un amor diferente.
Me da gusto, porque sí, si no, tal vez sería un poco canibalístico la cuestión. Serio, exacto, Mm. es lo que no ves, que afortunadamente no te veo como mi comida, porque mi comida no dura mucho tiempo. No, no, no. Ramón es Hablando de temas la macabros. persona que come más rápido. Bueno, el otro día le comentaba, y esto es totalmente fuera de tema, o sea, le estamos quitando todo lo spooky a la historia, pero le estaba comentando a Ramón que la gente aquí en Canadá come extremadamente rápido. O sea, yo toda la vida en mi casa era un pleito porque mis papás decían que yo comía muy rápido. Luego conocí a Ramón y me di cuenta de que yo no comía rápido. Ramón come a la velocidad de la luz. Y ahora que vivo aquí, todo el mundo acaba antes que yo. Entonces, el mundo al revés. Pero bueno, en fin, todo esto salió porque Jennifer es una gran final girl que está dispuesta a enfrentar a las entidades sobrenaturales y me gustó mucho esta historia. Me encantan las historias que tienen como este rollo intergeneracional, ¿no? Y como decíamos, que ya te acostumbras como a vivir Ujú. con esta entidad. Y al final del día, para quienes queremos en todo lo paranormal como yo, pues es eso, ¿no? O sea, yo siento que están alrededor de nosotros, algunas personas las perciben, otras no, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no sean dañinas, creo que pues, ¿qué más puedes hacer, no? ¿Qué más puedes pedir? Ujú. ¿Qué más puedes Pero pedir? bueno, voy a Eh, seguir ahora, si te parece bien, con la otra historia que nos compartió también Jennifer. claro que Y sí. esta la tituló así, de cuando oí a La Llorona. Como les mencioné, soy de Chile, concretamente de un balneario costero llamado Tongoy. En el 2015, con 25 años, yo vivía en casa de mis papás, la que está muy cerca de la playa, como a 250 metros de la orilla. Una madrugada de julio, yo estaba dormida en la que era mi pieza cuando me despertó el llanto de una mujer. Yo pensé que era una pareja de ebrios que iban caminando a la playa, y no le tomé mucha atención a que me hubiera despertado un llanto. Pero este se hizo más y más intenso, más desconsolado. Era como si cargara con una pena tan grande esa mujer. Era un lamento tan profundo y desgarrador que me dio miedo. Fugazmente pensé que le podían estar pegando, pero de inmediato deseché ese pensamiento porque no era un llanto normal. Era terrible de escuchar. Me tapé la cabeza con las mantas y me puse a rezar el Padre Nuestro, porque inconscientemente entendí que era la Llorona. Al rato se fue alejando el llanto en dirección a la playa, pero yo no dormí tranquila. A la mañana siguiente no les dije a mis papás que había escuchado a una mujer llorar, ni les pregunté si ellos habían oído algo. No quería verbalizar el miedo que había sentido la noche anterior. Pero llegó mi hermana mientras yo tomaba el desayuno y comentó: anoche andaba la Llorona, ¿la escucharon? Yo me quedé de piedra, porque dijo que muchas personas la habían oído pasar por sus respectivas calles, y ni en ese momento quise decir que yo también la había oído. No sé si tendrá relación, pero en agosto de ese año, en Tongoy, hubo un temporal de viento que hizo varar muchos botes de pequeños pescadores, siendo estos pérdida total. Luego, el 16 de septiembre de ese mismo año, hubo un terremoto magnitud 8.4 en la escala de Richter, con posterior tsunami. Quizás estaba anunciando esas desgracias. No sé. Gracias por interesarse en mi historia. Chan, chan, chan. Ay, qué Ya fuerte. sé. Qué fuerte, porque algo de lo que hemos hablado mucho y que ahorita voy a dejar a la experta hablar Ujú. es como hay la literal experta hablar, es de cómo hay, no solo hay muchas historias de La Llorona, no solo la Llorona es mucho más internacional, sino todo esto, ¿no? De cómo funciona La Llorona como casi un aviso de que algo más fuerte está por Ujú. venir, ¿no? Sabemos que antes de los temblores que ha habido en esta ciudad, que pues es algo que desgraciadamente también compartimos con Chile, siempre se ha dicho que se escuchó a la Llorona después de inundaciones, después de todo esto, solo esta Llorona es del mar Sí, y es no del súper lago. interesante porque en el contexto mexicano al menos la relacionamos con estos presagios de algo malo desde antes de la conquista, ¿no? De los españoles. Tenemos todos los augurios que pues pasaron antes de que llegaran a conquistar los españoles y uno de ellos era esta mujer de blanco que lloraba y que decía como, hay mis hijos, ¿no? ¿A dónde los llevarán? O hay mis hijos que, pues como Ujú. avisándoles que ahí venía
una desgracia inminente. Y hay mucha gente que dice eso, que la Llorona es más bien como una advertencia de ese peligro y que llora porque no es que sea mala, sino es que sabe que no puedes huir de esa advertencia, que ella no puede hacer nada como para ayudarte a salvar a sus hijos, ¿no? Entonces es como una de las interpretaciones interesantes que tiene La Llorona. Yo creo que hay... y otra vez, tomen un shot cada vez que Mariana mencione relatos de la noche. Esto no sé si fue como un sueño de opio mío, porque he intentado, cuando estaba haciendo mi tesis, intenté encontrar este video 1000 veces y jamás lo logré. Pero yo me acuerdo que, y creo que fue en Relatos de la Noche, que alguien compartió una historia en la que decía que antes de que el pueblo en donde esa persona vivía, desgraciadamente, tuviera una plaga de violencia debido al narcotráfico, a la guerra contra el narcotráfico en México, se aparecía la Llorona. Uh-huh. Entonces, es como muy, sí, dada a todas estas situaciones desafortunadas, como las que describe Jennifer en su historia, ¿no? Y de las... A mí, por ejemplo, encuentro un vínculo muy parecido con la Banshee irlandesa, ¿no? Pero la Banshee está más ligada a un linaje. Tienes que pertenecer como a ciertas familias irlandesas para que presagie la muerte de un miembro de tu familia, ¿no? Y no solo la Banshee, hay muchísimas otras criaturas dentro del folclore, sobre todo europeo, que están ligadas con la muerte de un familiar. Pero bueno, la Banshee, por ser también una mujer de blanco que va gritando, tiene como estos ecos hacia lo que nosotros conocemos como la Llorona en Latinoamérica. Y que, bueno, la Llorona es que te puede advertir de un millar más de cosas. Y lo que decías de que aparece en el mar es bien interesante, porque en México también tenemos muchas lloronas del mar. A las personas de Veracruz, por ejemplo, una de mis entrevistadas para la tesis, su familia eran pescadores, ella creció en Veracruz, y me contaba eso, que igual le decían que en el mar se veía a veces caminando como por sobre el mar a la Llorona, ¿no? Ah, qué padre. O sea, qué fuerte. No sé si padre. Entonces, sí, definitivamente también la presencia de cuerpos de agua en la leyenda de la Llorona es súper importante. Ya les he contado también la de Xochimilco en México, con los canales de Xochimilco. Cuando ya te empiezas a poner más político, por ejemplo, en la comunidad mexicoamericana se dice que la Llorona se aparece en el río Bravo, porque está llorando también pues por todos los niños que intentan cruzar, ¿no? De México para Estados Unidos en busca de pues una mejor vida, ¿no? Y pues es muy rudo todo este tema de la migración. Entonces, sí, sin duda la Llorona tiene mucho por qué llorar actualmente. Y bueno, ¿no? Esta historia de Jennifer nos demuestra que sus dominios van por toda Latinoamérica. Y me parece aterradora, sobre todo que más gente la haya escuchado, ¿no? Porque siempre te queda como un poquito esa duda de a lo mejor fue un debraye de las 3 de la mañana que estaba yo entre como medio dormido, medio despierto, pero cuando ya llega su hermana y dice y todo, pues... Te ha de helar eso. ¿Sabes qué está curioso? Mientras decías todo esto, no podía evitar imaginarme a La Llorona como un personaje de American Gods. Solo por cómo casi sí es algo que se ha materializado a partir de como la experiencia latinoamericana. Y esto no es para decir existe o no existe, o sea, justo el rollo de American Gods de Neil Gaiman es los dioses existen porque nosotros les damos mientras vida, alguien crea, ¿no?, en ellos, ahí están. Exacto. Y me acuerdo de la escena de la serie que está chafa, amigos, perdón. Está chafa la serie de American Gods. Me tardé en admitirlo, pero es verdad. Pero me acordé de la escena en donde está el Jesus, ¿cómo se llama? El Jesus latinoamericano acompañando a los migrantes cruzando el río Bravo. Y que se sacrifica por ellos y todo eso. Creo que esa escena hubiera sido 100% mejor con una Llorona en vez de con un Jesus. Perdón, Jesus. Pero no sé, o sea, por eso me estaba acordando tanto. O sea, como que me impresiona mucho
justo lo que escarbas un poquito más con La Llorona y salen más y más cosas así y salen como reflexiones bien interesantes de nosotros, ¿no? Entonces, todo esto para decir, Fer, muchas gracias, Jennifer. muchas gracias por compartirnos. Jennifer, perdón. Jennifer, muchas gracias por compartirnos todo esto. Y nada, también muchas gracias por escucharnos tan asiduamente. Te mandamos un abrazote. Y ahora, Mariana, si me ayudas, podemos leer las historias de Angélica, quien nos escribió por correo. Si nos escriben ustedes por correo, si nos quieren mandar historias, les vamos a contestar. A veces me tardo un poco en contestarles. Yo normalmente soy el que contesta, pero les voy a contestar. Y también ahí, si deciden escribirnos de forma anónima, que ya hay gente que nos ha escrito de forma anónima, es el mejor lugar para hacerlo. Pero también ahí, pues si quieren, nos pueden dejar sus redes sociales. En este caso, Angélica no lo hizo, pero si nos las quiere compartir después, con todo gusto la compartimos en redes sociales. Claro que sí. Y bueno, así dice la primera historia que nos mandó Angélica. Mi papá cuenta que su abuelo paterno quería mucho a mi tía, hermana mayor de mi papá. Era su favorita, todo le daba, a todos lados se la llevaba y demás. Resulta que una noche mi tía se despertó gritando y llorando. Mis abuelos, mis tíos y mi papá fueron a verla, y cuando se calmó un poco, les dijo que su abuelo había ido a verla y le pidió que lo acompañara. Mi tía le dijo que sí, pero que tenía que pedir permiso, a lo que su abuelo le dijo que no, que mis abuelos no se podían enterar. Mi tía le decía que no se podía ir sin permiso, y su abuelo le decía que se apurara, que ya se tenía que ir, que era urgente y que no se quería ir sin ella. En eso mi tía se despertó. Al poco rato les avisaron a mis abuelos que ese abuelo acababa de fallecer. Uy. Híjole, qué rudo, ¿no? Que se la quisiera llevar con él. Sí, qué fuerte. Ay. Ese embate espectral final, qué fuerte. Sí, y bueno, o sea, hay como muchas maneras también de interpretar esas historias. Número uno, es muy interesante porque al final del día es como un presentimiento, bueno, no sé si un presentimiento sea la mejor palabra, pero como una premonición de que alguien de tu familia está por fallecer. Y por otro lado, pues también, o sea, es como ese amor que quiere trascender el plano terrenal, pero ¿a costa de qué, no? Imagínate que yo hubiera dicho que sí. Ajá, no, o sea, como que de la perspectiva de los vivos se siente más injusto. Quizá lo que pasa ahí, solo para ponerme filosófico, es que cuando estás muerto, pues no te interesa tanto eso. Ajá. ¿No? Sí, o que pues no quieres estar solo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la historia. Ambas historias que nos mandó Angélica son como cosas que le pasaron a su familia, un poco más que a ella, pero las dos son cortitas y muy interesantes. Entonces, si quieres, vamos con la segunda. Claro que sí. Una de mis primas tuvo un novio en su adolescencia. Actualmente ella tiene casi 40, que la trataba muy mal y la hacía llorar muy seguido. Un día, este tipo fue a ver a mi prima a su casa y le llamó la atención una foto que había en su sala. Preguntó quién era la persona de la foto. Antes de responderle, mi tía le preguntó que por qué quería saber. El tipo les contó que esa persona lo había detenido en la calle para decirle que dejara a mi prima en paz, que se las iba a pagar si la seguía tratando mal. Mi tía y mis primos se miraron unos a otros. Le respondieron al tipo y él ya jamás volvió a buscar a mi prima. La persona de la foto era mi tío, quien falleció a finales de los 80, cuando mi prima tenía 7 años. Tómala, novio abusivo, tómala. Suegro de ultratumba, suegro de ultratumba. Suegro de ultratumba. ¡Yas! O sea, hay como niveles, ¿no? Porque sí entiendo que sobre todo en la cultura latinoamericana podemos tener mucho este rollo tóxico de que el papá es muy posesivo con las hijas y no las deja hacer. Pero por otro lado, pues si estás con un desgraciado y tu papá viene del otro plano a defenderte, ¡boom! Suegro de ultratumba. Boom. Suegro de ultratumba. Suegro de ultratumba. Creo que ahora se va a tener que llamar suegro de ultratumba a este episodio. Le iba a llamar nada más espectacular de historias. No, oportunidad perdida, le puedes llamar espectacular de historias. Ay, ven,
por algo... Yo soy sí. la mente creativa detrás de este programa. Sí, tú eres la mente creativa. Yo nomás alboroto y organizo. Ay. Oye, pero qué cañón, ¿eh? O sea, bueno, está como muy padre saber que hay quien te defiende desde el más allá. Oye, está muy cool. O sea, cualquier novio que haya tenido esa morra después yo creo que siendo ella empezaría como... Te voy a contar lo que le pasó a un exnovio. Ujú, Nomás definitivo. para que lo tengas en Ajá. cuenta. Para que sepas con quién te estás metiendo, Que tengo ¿no? mi O sea, guardaespaldas espectral. no, hombre, ya Y estás está hecha. súper padre que el tipo no volvió nunca. Sí, es la parte que más me gusta de esa Ya historia. sé. Adiós Muy al tóxico. satisfactorio. Sí. Muy satisfactorio. Adiós al tóxico. Una salida casi de telenovela paranormal. Ujú. Me Me encantó. encanta. Sí, sí, sí. Súper fan de Eh, de las historias de Angélica. sí, súper fan. Muchas gracias, Angélica. Espero que nos estés escuchando. Te mandamos un abrazote. Y para nuestra última historia, vamos a poner la canción que todos estaban esperando. Yes. Nos vamos a los X-Files. Y nos vamos con la historia de Fer, a quien mencioné al principio de esta, de esta plática, que está en Instagram como Fernomenoide, o sea, como Ah, Fernomenoide, pero con 2 E, gran handle qué gran de redes handle. sociales. Sí, maravilloso. Gran handle. También está así, me parece, en... sí, exacto. Así está también en Twitter. Es una muy, muy linda persona. Vayan a echarle buenos sentimientos. Eh, y ella nos cuenta nuestra primera historia paranormal de ovnis. Uh. Un abrazo para Enrique Urbina, que ustedes ya conocerán porque tuvimos una plática en este podcast, que es el ser humano más fan, más creyente de los ovnis y seguro que esto lo va a hacer muy, muy, muy feliz. También en redes sociales les vamos a compartir una imagen relacionada con lo que pasa en esta En mis historia. Y dice predicciones así. perdóname que te interrumpa, pero en mis predicciones de Moni Vidente, sin marca registrado, perdóname Moni, no estoy intentando robar tu brand, es que Enrique Urbina va a ser el futuro Jaime Maussan de México. Mis, No, mis, no lo digas en broma porque esa es su sí, sí, aspiración. no, o sea, mis goals son que yo voy a ser Carla Trejo y él va a ser Jaime Maussan, Enrique Maussan. Ah, qué Entonces, cool. esto es lo que va a ocurrir. Y vamos a tener un debate paranormal después. O sea, yo voy a hablar en favor de los fantasmas y trasgos y él va a hablar en favor de los aliens. Y vamos a ver qué teoría es más plausible. Y así, y el internet, o sea, no vamos a llegar a las cosas de Adame versus Trejo ni nada. Todo va a ser muy académico, Pero pero van a ser como amigos vamos y a ser amigos y rivales un rivales. poquito. Exactamente, Ujú. exactamente. Amigos y rivales. De cultos ancestrales. Ven, Mariana es la mente creativa de este podcast, por eso funciona este podcast. Ay, Este, bueno, sí, ahorita que estabas hablando ya ¿De estaba dónde? pensando yo así de una tira cómica de las aventuras del suegro paranormal. Ven, o sea, es que es una máquina de ideas, o sea, de verdad. Oh, Lástima que her la vida no mind. me dio talento para dibujar ni nada, o sea, solo para decir tonterías en el internet. Yo me lamento de no saber dibujar, pero ojalá pudiera tener tu habilidad para decir tonterías en el internet. Este, Ay. Nos vamos a la historia. Y dice así. Hola chicos, antes que nada quiero decirles que adoro su podcast y en segunda que estaba escuchando el capítulo de X-Files y yo tengo una historia sobre ovnis y Venga. abducciones. Le sucedió a mi papá hace muchos años cuando venía manejando en una carretera que está cerca de la Laguna del Seco, en Puebla. Y me cuenta que esa vez era de día y venía hacia Ciudad de México y resulta que en el camino escuchó un ruido parecido al de un helicóptero
pero un poco más hueco. Se asomó y no vio nada, pero en el tablero de su auto se reflejó lo que parecía un tipo de telaraña de luces, y estas luces, esta telaraña se movía súper rápido. No sabe bien qué sucedió después, pero cuando se dio cuenta ya era de noche y seguía manejando en esa carretera. Y eso no es todo. Desde entonces, en su brazo derecho, tiene la marca de una cirugía, esa que te queda cuando te ponen puntos. Lo curioso aquí es que él jamás ha tenido una cirugía en esa parte del cuerpo. Uy. Nos compartió después una foto cuando se la pedimos de la marca de su papá. Efectivamente se ve una cicatriz. También, curiosamente, poco antes de tomarse la foto se había quemado. Se ve como la quemada, pero como que en la parte de la cicatriz nos cuenta Fer que no, no se le quitó muy bien la quemada, ¿no? Como que esa parte como que sigue ahí sensible, ¿no? Y justo también nos dijo que después lo platicó con su papá y dice que ese día, antes de llegar al lugar, a lo lejos se escuchaba como que algo retumbaba, como cuando hay música muy fuerte. Y también que nunca regresaba por ahí, pero que ese día le llamó la atención. Y esa es toda la historia. Básicamente su papá pasó por un campo, se llenó de ¿Luz? Como si fuera un trueno telaraña el suelo. El cielo. El cielo, perdón. Y quién sabe qué habrá pasado. Sí nos cuenta que pues obviamente para su papá fue muy impresionante, o sea, como que es algo muy intenso en tu vida, imagínense. O sea, no sé si les ha pasado ir manejando y de pronto darte cuenta que llevas como 30 minutos en piloto automático. Ahora imaginen eso, pero simplemente no recordar el espacio, ¿no? Y lo aterrador que ha de ser eso. Y pues nada, es una historia increíble, es una historia de verdaderísimo X-File, ni siquiera Mex-File. ¿Sabes Nada, qué me está da más padrísimo. nervios de esta historia? Y esto lo dice alguien que ya saben que yo soy Team Fantasmas. Mi papá tuvo una experiencia similar a lo que está contando aquí. No tan extrema, pero él iba manejando en la carretera México-Tepoztlán, que de por sí es como un hotspot Un lugar muy mágico, sí. para cosas de ovnis y así. Y él regresó a la casa y justo nos contó que había tenido una experiencia en la carretera en la que vio como las mismas luces que él que describe aquí, así, pero él decía que las veía dentro del coche, o sea, como si alguien le estuviera como proyectando como, casi como con un... Ya ves estos que venden en los altos como estos lásers, así que hacen... como... Él dice que veía como unas Ajá. luces así como bailar adentro del coche y que hasta se quedó como de dónde vienen, pero no había nadie más, o sea, fuera de que como que era de noche y todo, estaba medio sola la carretera. Y y se quedó muy impresionado, ¿no? De que nunca entendió de dónde venían esas luces. Y pues bueno, no le pasó nada, pero hasta la fecha él te cuenta la historia como que fue un encuentro como raro con esa... No tiene, que yo sepa, no tiene como Claro. cicatrices ni nada como nos cuentan acá, pero... Pero híjole, como que sí está muy parecida a la experiencia para descartar que haya sido Ajá. No, y aparte se parece un buen a las experiencias relatadas en Misterios sin resolver. Hay un episodio de Aliens en Misterios sin resolver en Netflix y es muy parecido el relato a lo que acaba de decir Fer. Entonces, pues los dejamos con eso. Este sí fue un episodio que tiene varios niveles de aterración. Así es, desde lo leve que Entonces, empezamos hasta los aliens. desde nuestra Final Girl favorita, Jennifer, Ajá. hasta Fer, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron. Por favor, síganos escribiendo, nos encanta recibir sus historias. Como les dije, nos vemos el miércoles en nuestro canal de YouTube. Está aquí la liga a YouTube en su cajita de descripción, si no nos están escuchando en YouTube. Y si no, pues nos pueden escuchar el jueves ya desde nuestro canal de audio. Y
ese va a ser el último episodio hasta básicamente nuevo aviso, pero obviamente en octubre no los vamos a dejar solos. Sí, y como ya les dijimos, en nuestras redes van a ver como algunas cosas simpáticas para que no crean que los olvidamos y manden buenas vibras porque mañana me ponen la segunda dosis de la vacuna para ver si me convierto o no en la niña Castor. Eso, buenas vibras a Mariana. Espero... ¿Cómo era el grito de la niña Castor? Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a los que llevan un año escuchándonos, porque muchos de ustedes llevan un año escuchándonos. Pero también muchas gracias si apenas nos acabas de escuchar en el tiempo en la vida en donde eso esté pasando, aunque este sea tu primer episodio. Espero que les guste mucho, los queremos un montón. Este podcast ha sido algo bien importante en nuestras vidas y se los agradecemos mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con ss y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mexfiles fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.